El poder de meditar en la palabra de Dios. ¿Con qué frecuencia toma usted su Biblia? Lee un pasaje y poco después de ponerla a un lado ha olvidado todo lo que leyó. ¿No es cierto? Para unos cuantos es cierto. Seamos francos desde el principio. ¿Acaso no es cierto? Sí lo es. Así que la leemos, cumplimos nuestra promesa, quizás de orar o de leer toda la Biblia en un año o lo que sea, la meta que sea. Así que tenemos la certeza de que Dios nos bendecirá porque leímos su palabra, lo cual hará, pero ¿qué de aplicar lo leído? Al leer la Biblia, ¿aplica usted la verdad? Quizás diga, pues a veces no la entiendo. Eso lo comprendo. Pero la mayoría de las veces al menos entendemos algo de lo que Dios nos ha dicho. Y si le pedimos, Señor, habla a mi corazón, luego Dios nos guiará a un pasaje donde tenga algo que decirnos. ¿Acaso entenderemos todo lo que leamos? No. Quizás nadie pueda decir, entiendo todo lo que leo. Así que todo el tema de la meditación bíblica implica mucho más de lo que cree la mayoría. La mayoría de la gente cree que meditación es leer en quietud y luego seguir con lo suyo. Eso no es meditación. La meditación es una de las cosas más importantes, o sea, la meditación bíblica. Existe la meditación oriental que tiene toda clase de creencia, pero nos referimos a la meditación en la palabra de Dios, lo cual explicaré. Al leer la Biblia, ¿diría usted que medita, o sea, piensa al respecto? Hace preguntas como, Señor, ¿cómo aplico esto a mi corazón? Señor, ¿qué estás diciéndome? Señor, ¿es esta una palabra de aliento? ¿Es un aviso? ¿Debo tener cuidado? ¿Debo ser sensible a alguien a mi alrededor? ¿Debo dar algo que no había considerado dar? ¿Qué estás diciéndome? O sea, meditación no es solo leer un pasaje y seguir adelante. Meditación es pensar, preguntar, dar, orar, lo que sea que Dios esté diciéndonos. Así que deseo hablar de eso, el poder de meditar en la palabra de Dios. Así que le invito a acompañarme al Salmo 119. Ya sé lo que pensará por un momento, así que lo abordaré en breve. Usted dirá, bueno, eso fue escrito hace miles de años. Pues ¿quién lo escribió? Dios Todopoderoso. ¿No sabía Él lo que sucedería hoy? Claro que sí. Así que nadie puede decir, bueno, Dios no habla hoy. Habló hace mucho tiempo, pero ya hoy no. Claro que sí, porque nos ha dado su palabra, la ha preservado, para que cada generación desde que la habló pueda oírla de alguien, o pueda leerla hoy, o escucharla de algún modo. Así que en este Salmo 119, escuche lo que dice David, desde el versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, que era la manera de David decir, pienso en ella todo el día. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Esa es una promesa. Sus mandamientos nos hacen más sabios que nuestros enemigos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido por escuchar a Dios. Porque tus testimonios son mi meditación. O sea, meditación es pensar en lo que Dios está diciéndome. Más que los viejos he entendido. O sea, la edad no siempre tiene que ver con el entendimiento. Porque he guardado tus mandamientos, o sea, porque los acato y trato de hacer lo que me pides que haga, Señor. Entiendo lo que dices en este pasaje. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra.
no me apartaré de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y vea este versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Digámoslo juntos. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Ahora, si en verdad creo eso, meditaré en esta palabra. Voy a leer la palabra de Dios y la aplicaré a mi corazón. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Le pregunto, si la palabra de Dios no es lámpara a sus pies ni luz a su camino, ¿qué lo es? Puedo decirle que todo lo demás que lee la gente, lo que ven en la televisión, lo que escuchan a otros decir, pero el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El rumbo que tome será conforme a la palabra de Dios. Entonces, pregúntese, ¿camino, hablo y vivo conforme a la palabra del Dios vivo? ¿Estoy más aclimatado a la publicidad y la propaganda televisiva que a la palabra de Dios? Le dicen que le urge esto y aquello, y que será más apuesto y mucho más exitoso. ¿Cree eso? ¿O cree la palabra de Dios? Todos creemos algo, ¿verdad? Todos escuchamos a alguien y todos reaccionamos a algo o a alguien. Solo le digo que la palabra de Dios es el libro más importante del mundo. Y la guía de la palabra de Dios es la más importante porque, mire, escogerá amigos sabios, no se endeudará y así podemos seguir con las promesas que Dios hace y la respuesta que experimentará usted en su vida cuando la palabra de Dios guía su vida. La meditación es el proceso por el cual aprendemos a escuchar a Dios, aplicar estos principios a nuestra vida y verlo actuar. No podemos leer la palabra de Dios y poner en práctica sus principios en nuestra vida sin que surta efecto. Y usted dirá, ¿cómo lo sabe? Se lo diré, porque el día en que aceptó a Cristo como su Salvador personal, el Espíritu Santo vino a su vida a sellarle como hijo de Dios y a facultarle, a capacitarle, a enseñarle a creer la palabra de Dios y por ende a dirigir su vida. Y ahora, ¿qué queremos decir con meditación conforme a la palabra de Dios? Son tan importantes como para escribirlos. Y quizás usted diga, bueno, ni siquiera soy cristiano. Anótelos de todas maneras, porque quizás sea salvo para el final de este mensaje. Y si no, quizás en algún otro momento. Así que de lo que estamos hablando aquí es de qué es meditar. Primero, es enfocar nuestro corazón en Dios y dejar todo lo demás a un lado. Eso es meditación. No se trata de leer, mucha atención. Y ahora bien, no se enoje, no se moleste, no se irrite. No se trata de leer la Biblia con el televisor encendido, a menos que lea lo que predico mientras lo ve. Esa es la diferencia, pero no es voy a hacer en mi devocional mientras yo veo mi programa favorito, no. Meditar es dejar a un lado todo lo demás. Piense en esto. Habla con Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, todopoderoso, quien le ama incondicionalmente. ¿Por qué querría estar escuchando o viendo cualquier otra cosa cuando habla con Dios Santo Todopoderoso, quien tiene poder sobre su vida entera? Así que es dejar todo lo demás a un lado. Segundo, se trata de escuchar más que hablar. Meditar es más escuchar que hablar. Señor, ¿qué estás diciéndome? Y en cualquier momento quizás pasemos por muchas emociones al hablar con Dios mientras Él trae algo a nuestra mente.
Tercero, es la actividad más importante en la vida de un seguidor de Cristo. Quizás usted tenga poco tiempo siendo creyente y nadie le ha dicho eso, pero deseo que presten mucha atención. Meditar, leer, y hablaremos de lo que ello implica, leer la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios es la actividad más importante en su vida, porque es allí donde recibe dirección clara en cuanto a qué hacer, con quién hablar, a quién escuchar, qué comprar y qué no comprar. Meditar, enfocarnos en el único Dios, Jehová Dios, quien tiene la respuesta a todas nuestras preguntas. Segundo, ¿quién está dispuesto a darnos en la vida si estamos dispuestos a escuchar? Entonces, cuando aprendamos a meditar, ¿qué sucederá? Es una forma de vida que estamos en una relación con Dios en la cual meditemos, esperemos en Él y tengamos esos momentos en los que dejemos todo a un lado para escucharlo. ¿Y cuáles son los resultados? Escríbalos. Primero que todo, calma nuestro espíritu. Está preocupado, llega tarde a casa, el tráfico estuvo terrible. Todo el mundo en su trabajo dice y hace cosas que le desagradan o le incomodan. La meditación tranquiliza su espíritu. O sea, la meditación nos calma. Cuando vamos delante de Dios y decimos, Señor, ¿sabes qué clase de día he tenido? O quizás ha recibido malas noticias. Dios calmará su espíritu, lo ha prometido. Segundo, Dios ilumina nuestra mente para que pensemos como piensa Él en lo que nos concierne. Cuando comenzamos a pensar como Dios en cuanto a lo que nos preocupa, de inmediato hay un sentido o grado de paz, porque nuestro Padre Celestial nos ha dicho, nos ha mostrado y nos ha dado a conocer. Entiendo y sé qué hacer, te dirigiré, te guiaré. No te preocupes, confía en mí. No te preocupes, confía. En tercer lugar, aumenta nuestra energía. Y usted dirá, ¿qué tiene eso que ver? Todo. Recuerdo muchas ocasiones a lo largo de los años en las que desperté un domingo en la mañana y me puse de rodillas y oré. Señor, necesito que me ayudes. No voy a poder predicar. Tendrás que ayudarme. Pero no tenía un pastor asociado. O era yo o nadie, y me esperaban, y casi ni podía levantarme de la cama. En algún momento, en ese instante, y al momento preciso, Dios me levantó, me vistió, me alistó, repasé el mensaje, me alentó y prediqué como si nada hubiera pasado. Puedo decirle, Dios sabe cómo darnos la clase de energía que necesitamos, porque Él sabe cuál es la necesidad. Y ahora, mucha atención. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Y sin duda, conforme a su tiempo. Lo que deseo que veamos es que Dios es personal. No es algo en el cielo. Dios es un ser personal e íntimo, quien, al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, entra a nuestro corazón mediante su Espíritu. Lo prometió, y algo que promete es darnos dirección, paz, calma, devoción en nuestro corazón cuando estamos dispuestos a escucharlo. Así que tendremos energía. Dios sabe cuándo estamos agotados y sabe cuándo necesitamos energía divina. Algo maravilloso de Dios es que piense en esto. Él sabe lo que necesitamos y es ilimitado para darnos justo lo que necesitamos, en lo que sea que estemos pensando en la vida. Y piense también en esto. La meditación purifica nuestro corazón. ¿Qué quiero decir con eso? Solo esto. El Espíritu Santo dentro de nosotros sacará a la luz el pecado en nuestro corazón. Quizás usted piense, Señor, nada está funcionando bien. Dios sabe por qué no.
Y esto es lo que hacemos, mucha atención. Llamamos a nuestros amigos, llamamos a quienes sabemos que estarán de acuerdo con nosotros, quienes se compadecerán de nosotros. Cuánto lamento que no estés bien. Nos encanta dar lástima y nos encanta que nos digan, bueno, eres cristiano. Y sin duda Dios, y así siguen, Dios sabe cómo purificar nuestro corazón. Necesitamos ir a Él y decir, Señor, aquí estoy. No entiendo por qué está pasando esto en mi vida. O, Señor, sí lo entiendo y estoy necesitado. Necesito que me ayude. Y Dios le mostrará lo que sea que haya en su vida que no debería estar. Dios siempre le guiará en la dirección acertada, la cual es, primero que todo, acudir a Él y decirle, Señor, perdóname mi pecado, muéstrame con exactitud qué hacer. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, escuche esto, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y hacer ¿qué? Limpiarnos de toda maldad. Tenemos esa promesa y pienso en cómo Dios purifica nuestro corazón. Nos da una promesa inequívoca al confesar, y confesar significa estar de acuerdo con Él. Señor, hay algo en mi vida que no está bien. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. O sea, sí lo hará. ¿Siempre? Siempre. Y alguien dirá, pero usted no sabe lo que he hecho. Esto sé. Cuando Cristo fue a la cruz, mucha atención, eso hizo posible que Dios dijera, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que purifica nuestro corazón y también amplía nuestra percepción de Dios. Cuando oramos y meditamos en el Señor y lo escuchamos y leemos la palabra, ¿qué sucede? Tenemos una percepción ampliada de quién es Dios. No me refiero al tamaño, sino a la capacidad de nuestro Dios amoroso, quien puede perdonarnos. ¿Cuántas veces he escuchado a la gente orar y dicen, ¿sabe? Ni siquiera merezco perdón. Seguro que no, nadie lo merece. No se trata de merecerlo, sino se trata de que Dios saca nuestro corazón a la luz y nos ayuda a ver lo que hay allí y amplía nuestra percepción de Dios. Dicho de otro modo, cuando usted se disponga a orar, comenzamos a ver cosas de Dios que no veíamos antes. Dicho de otro modo, ¿cómo a Dios podría interesarle esto? En ocasiones le he dicho a la gente, si quiere dirección, pídasela a Dios. ¿Y cuántas veces les he escuchado contestar? Si usted gasta dinero, a Dios le interesa. Si vive en pecado. O sea, mire, de la A a la Z en el alfabeto, le interesa a Dios. Así que al decir, pues Dios no podría interesarse en mí, claro que sí. Él le creó, Dios le creó, usted tiene un alma. Pasará la eternidad en algún lado, no importa cuán larga o corta sea la vida. O sea, ¿se interesa Dios personalmente en usted? Sí, Él sabe el día en que nació y le conoce, desde antes de que naciera. Dios sabe el día y la hora en que el reloj marque su último segundo. Tic, tac, y ya no estará. ¿Acaso ya Dios lo sabe? Así es. Él es Dios admirable, maravilloso y santo, quien desea lo mejor para nosotros. Y la mejor manera de vivir es hacer de la meditación de nuestra relación con Dios parte vital de nuestra vida. Purifica nuestro corazón, amplía nuestra perspectiva de Dios, aumenta nuestro amor por Dios. Y pasa esto al leer la palabra de Dios y al guardarla en nuestro corazón, al leerla. Por ejemplo, creo, y quizás esto despertó más amor por Dios. Creía en Él, pero quizás este versículo suscitó en mí más amor por Dios
que cualquier otro versículo. Cuando Josué le pidió dirección, y aquí Dios le dijo que tomaría el lugar de Moisés, y Josué tenía muchas preguntas, y esto fue lo que le dijo el Señor: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Dios no le dijo, bueno, mira, vamos a derribar los muros de Jericó, no. Lo que le dijo fue, mira que te mando que te esfuerces y seas valientes. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Ese versículo bíblico antes de predicar mi primer sermón. Como es natural, estaba un tanto nervioso, de hecho quizás muy tenso. En la iglesia donde crecí, y nadie le cree a uno si dice de niño que Dios le ha llamado a predicar, pero tuve la oportunidad. Mi mamá entró a mi cuarto y me dijo, quiero que leas este versículo. Ese versículo me dio la valentía y el entendimiento de que no importaba lo bien o mal que lo hiciera, ni lo que pensaran o no de mí. Dios dijo, esfuérzate y sé valiente. Él prometió ayudarme en esto. Y le digo algo, esta es la clave de la meditación. Si medita en la palabra de Dios, vendrán momentos en su vida o circunstancias en las que Dios le volverá a llevar a un pasaje leído y usted dirá, sí Señor, gracias, muchas gracias. Porque en ese momento dejó a un lado todo lo demás, recordó o escuchó y volvió a leer lo que Dios le había dicho y su fe se disparó. La meditación es concentrarse en Dios. Creemos lo que Él dice, lo esperamos en cualquier momento o necesidad en la vida. Dios estará allí para darnos dirección en la vida y está dispuesto a ayudarnos en cualquier momento de nuestra vida. Desde luego, nos hace más sensibles a la autoridad y el poder de Dios. O sea, por la meditación nos volveremos más conscientes. ¿De qué? De su autoridad y su poder en nuestra vida. No me atrevería a pararme aquí un domingo, abrir la Biblia y predicar un mensaje a menos que sepa que todo es de Dios y nada mío. Por eso el orgullo es tan devastador que dice, puedo hacerlo yo. El orgullo es destructivo en cualquier área de la vida, es devastador. Se trata de humildad, de estar conscientes de que necesitamos a Dios y reconocer que al estar en necesidad, mi Dios suplirá todas mis necesidades, no la mayoría, conforme a sus riquezas en gloria, o sea, conforme a lo que Él posee. Una persona es insensata si no medita en Dios. Es la clave para todo. Además, fortalece nuestra fe. Cuando vemos a Dios contestar nuestra oración, vemos que cuando todo lo demás se ve mal, se ve tormentoso, parece que no hay otro modo. Y recuerdo muchas ocasiones en mi vida cuando pensé, Señor, solo tú puedes manejar. Momentos muy críticos. Señor, solo tú puedes manejar esto. Confío en ti. Mire, Él está dispuesto a venir a nuestro rescate en cualquier situación, si andamos en su voluntad. Está dispuesto. ¿Por qué? Porque le da gloria y honor. Y quizás usted diga, Señor, solo tú puedes hacer esto. Hemos glorificado a Dios. Hemos glorificado a Dios al esperar y luego al anticipar y luego verlo hacer su obra en cualquier situación que enfrentemos. Y algo más, fortalece nuestra fe como es natural y nos hace más conscientes de la presencia de Dios. Nada logra eso más que la meditación. Al apartar tiempo para leer la palabra de Dios y hablar con Él, ¿qué hace? Nos conciencia más de su presencia y de las posibilidades. Vemos en la palabra cómo obró Dios en la vida de David, cómo actuó en la vida de Josué. Pasamos por
palabra de Dios. Por último, diría que la meditación nos infunde gozo. Al pasar tiempo meditando en la palabra, leyéndola, escuchando a Dios, viéndolo obrar en nuestra vida, ¿qué sucede? Hay gozo. ¿Por qué hay tal gozo? Porque tenemos un maravilloso sentido de reconocimiento de que pase lo que pase, Dios tiene el control. Así que deseo decirle esto. El suceso más importante en su vida, en cualquier momento, desde el instante de su salvación, es el tiempo que pasa a solas con Dios, ya sea leyendo su palabra o hablando con Él. Es muy importante leer la Biblia, es decir, nada es tan importante como dejar todo a un lado y estar a solas con Dios. Dicho de otro modo, físicamente es como meterse en un closet. Ya hayan sellado la parte inferior de la puerta, no hay luz, está en oscuridad total, todo oscuro. Aprender a meditar en Dios es como estar en plena luz. Dios abre la puerta y nos muestra cosas que no veríamos de ningún otro modo. ¿Sabe cuál es la pregunta? ¿Valoro lo suficiente mi relación con Dios como para pasar con Él ese tiempo que estoy dedicando a hacer, escuchar o ver algo más? Dios es maravilloso y la verdad es que muchas veces me siento del todo incapaz de expresar cuán maravilloso es. Puedo hacer eso mejor dándole una ilustración de cómo actúa Dios en nuestra vida. Mire, Dios no tiene prejuicios ni favoritos. Y quizás alguien diga, bueno, esto, aquello, lo otro, no. Ser pastor no tiene nada que ver con esto. Lo que sí tiene que ver es la verdad de la palabra de Dios, que es aplicable y disponible para todos, sin excepción. La meditación bíblica es un hábito impactante, fructífero y alentador que debemos desarrollar porque lo cambia todo. Amén. Padre, te alabamos y te alabamos, no por lo que haces, sino por ser quien eres. Te pido que grabes este mensaje en el corazón y en la vida de todo el que lo escuche, hoy, mañana y en años venideros. Es la verdad. Es el aspecto más importante de nuestra vida, porque determina todo lo demás. Haz que estas verdades sean más claras que el agua. Te amamos y te alabamos, y te pido que grabes este mensaje, que quede arraigado, ligado, cimentado, Padre, en el corazón de todo el que lo escuche. En el nombre de Jesús. Amén. Actitudes que interfieren en la meditación bíblica. Esta semana hablé con una señora que me estuvo contando el lugar donde trabaja y lo que hace. Me estuvo hablando de sus compañeros de trabajo y esto es lo que me dijo. Los viernes por la mañana, cuando todos llegamos al trabajo, están hablando de irse de fiesta esa noche. Y me cuenta, de hecho prácticamente solo hablan de eso. ¿A dónde irán a beber cerveza? ¿A dónde irán para divertirse juntos? Lo que sea que eso implique. Así comienzan cada viernes. No ven la hora de salir del trabajo y me dice, lo que he notado es que no desempeñan muy bien su trabajo mientras están allí. Ella es capacitadora y dice, veo que se aflojan los viernes porque tienen la mente en reunirse y beber el viernes por la noche. Y cuenta, he tenido que llevar a unos a sus casas un viernes por la noche ya tarde. No hablo de esa meditación, porque eso es lo que están haciendo. Su mente está absorta en esa noche. Lo que harán, a dónde lo harán y con quién lo harán. La meditación en la palabra de Dios es pensar, estar absorto por nuestros pensamientos acerca del Señor Jesucristo y lo que Él está haciendo en nuestra vida. Lo que nos gustaría que Dios hiciera.
Me refiero a la meditación que nos fortalece, que nos acerca a Dios, que hace que tengamos una relación estrecha con Él. Hace posible que escuchemos lo que Dios nos dice, de lo que nos concierne, lo que nos preocupa, lo que nos da gozo o lo que sea. Hablamos de esa clase de meditación. Entonces, cuando pienso en esto, lo hago a la luz de esto. Es una conversación que tenemos con el Señor y Él está dispuesto a hablarle a nuestro corazón acerca de cualquier tema que queramos abordar, porque su meta, mucha atención, su meta es que lo escuchemos para que nos dé dirección clara, buena, justa, sabia para nuestra vida, y así seamos quienes Él planeó que fuéramos al crearnos. Dios se interesa de manera genuina y personal por todo lo que nos interese en la vida. ¿Le interesa nuestro pecado? Sí. ¿Y cuál es su meta? Hacernos sentir convicción para que dejemos el pecado. ¿Se interesa por lo bueno que hacemos? Sí, porque Dios nos recompensará. Así que pensemos con claridad en lo que estamos hablando, que es la meditación. Estamos hablando de poner nuestra atención en Dios para escucharlo. Recuerde que Israel pasó 400 años bajo yugo egipcio y recordará que una noche el ángel de la muerte vino a Egipto y en todas las casas donde no había sangre sobre los dinteles murió el primogénito. Luego recordará que el faraón los dejó ir, cruzaron el desierto hasta bajar al Mar Rojo. Y justo cuando el faraón pensó que los tenía atrapados, Dios abrió el mar. Caminaron por tierra seca y las aguas ahogaron a los egipcios. Luego los israelitas por fin llegaron a la orilla de la tierra prometida. Ahí estaba la frontera y allá estaba Canaán. Podían verla, así que Moisés hizo algo sabio. Mandó a 12 espías para observarle y traerles la información que necesitaban saber. Así que regresaron. Josué y Caleb dieron un informe maravilloso acerca de todo lo que había allí, pero que podían manejar. Habrá guerra, pero podían hacerlo. Pero luego estaban quienes no meditaron. Mucha atención, escuchen muy bien este mensaje. No meditaron en lo que les dijo Dios. Meditaron en lo que vieron, lo que temieron y lo que sintieron. Dice la Escritura, en Números capítulo 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Así de equivocada es la meditación en nuestros propios esfuerzos y facultades, en nuestros talentos sin Dios. Josué y Caleb enfocaron su atención en Dios. Los demás la enfocaron en sí mismos, quizás en la posible derrota o en la posibilidad de perder a sus seres queridos. Así que hubo dos actitudes. Mire, podemos tener una actitud positiva, piadosa, dependiendo de Dios para cada aspecto de nuestra vida, o podemos vivir como el mundo. Así que todo este mensaje se trata de la idea de nuestro enfoque y nuestra atención en la meditación. Entonces, al pensar en eso, le pregunto, ¿cuánto tiempo en un día cualquiera usted y Dios tuvieron un tiempo a solas? ¿Le habló y lo escuchó? Temo que la mayoría no lo hace. La oportunidad, y pensemos en esto, Dios nunca faltará a ese encuentro cuando apartamos tiempo para Él, nunca. Él estará allí, y estará allí para contestar nuestras preguntas, para darnos dirección y alentarnos, ayudarnos y perdonarnos. Dios está allí
para ayudarnos a convertirnos en las personas que Él destinó que fuéramos. Así pues, considero las recompensas de esto, dicho de otro modo, ¿en qué nos beneficiará? Lo que es de esperar al pasar tiempo a solas con Dios. Número 1. La meditación delante de Dios calma nuestro espíritu, nuestros sentimientos. Dios ilumina nuestra mente para que pensemos como Él y hagamos lo que nos dice. Dios aumenta nuestra energía para hacer posible que lo obedezcamos en toda circunstancia. Dios purifica nuestro corazón al sacar a la luz el pecado para que sepamos justo lo que es. Quizás diga, pues no sé qué confesar. Dios se lo mostrará. Dios amplía nuestra percepción de que Él es Dios todopoderoso, tiene todo bajo control. Asimismo, aumenta nuestro amor por Dios. Cuando pasamos tiempo con Él, aumenta nuestro amor por Él. Por ejemplo, si ha amado a alguien, si en verdad les ama, querrá pasar tiempo con ellos. Quizás eso sea un indicio para nosotros. Si no quiero pasar tiempo con Dios, debe ser que no lo amo. Si lo amo, querré pasar tiempo con Dios. También fortalece nuestra fe. Podemos enfrentar situaciones que normalmente no enfrentaríamos. Eso es fortaleza y la evidencia de su presencia en nuestra vida. Fortalece nuestra fe. Mientras más tiempo pasemos con Dios, más aumenta nuestra fe. Nos hace más conscientes de la presencia de Dios. No hay nada que nos haga más conscientes de la presencia de Dios, como estar a solas con Él y decir, Señor, aquí estoy para escuchar. Luego nos infunde gozo. Hay un gran sentido de gozo inefable, plenitud, paz y un sentido de seguridad cuando hemos pasado tiempo con Dios, pese a lo que enfrentemos y a quien enfrentemos en la vida. Por eso vemos en toda la Biblia al siervo de Dios haciendo eso, meditando. Y una de las mejores formas de meditar en Dios es con la Biblia abierta. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos? ¿Qué está diciéndonos? Porque Dios quiere guiar nuestra vida y la meditación es la forma principal de hacerlo. Estar quietos, escuchando lo que Dios nos dice. Mucha atención. Este es el don santo de Dios para cada uno de sus hijos. Así que estas son varias actitudes que interfieren en nuestra fe, hacen un cortocircuito en nuestra fe y perdemos la bendición de Dios. La primera es amargura. Al permitirla en nuestra vida y al enfocarnos en ella, en lugar de amor, perdón y todo lo demás, pagaremos un precio. La segunda es ira. Cuando uno se enfoca en la ira, esta se intensifica más y más en nuestra vida. Hay una penalidad que pagar por vivir airados. La tercera es el odio. Hay quienes viven con odio. Lo vemos en las noticias por televisión. Hay odio, amargura, rencor, hostilidad. Son actitudes destructivas y no podemos tener una buena relación con Dios si estas actitudes están presentes en nuestra vida. Luego está la falta de perdón. La falta de perdón nos pone en un desierto. No podemos tener una buena relación con Dios si no queremos perdonar a alguien. Y usted quizás diga, es que usted no sabe lo que me hicieron. Y yo le pregunto, ¿se compara lo que le hicieron con lo que le hicimos a Cristo en la cruz? No. ¿Y qué dijo Él? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿En qué se enfoca usted en su vida? O sea, si alguien le preguntara ¿en qué es lo que más piensa? ¿Pudiera contestar que es en Dios? ¿Pudiera decir, si se trata de reflexionar en serio, pienso en Dios? El rencor. El rencor acarrea una gran penalidad consigo, hostilidad. Hay personas que son muy hostiles, son irascibles, hostiles, quieren lastimar a otros, hacerle daño a alguien. Quieren desquitarse y si les preguntan, ¿desquitarse con quién? No lo saben. Así que la hostilidad suscita todo eso.
Piense en esto. Al leer el periódico o al ver la televisión, piense en la hostilidad que percibimos. Hay odio, ira, amargura, rencor, asesinatos, resentimientos. Y el resentimiento es inquietante. Estar resentido con alguien por lo que tiene, por quién es, por cómo luce, por el auto que maneja, por dónde vive y cómo se viste. El resentimiento dice: por algo no me agradan, no me pidan que lo explique, solo no me caen bien. Mire, eso es una actitud destructiva. Por otro lado está la pura falta de fe. No creo que Dios haga eso. No creo que Dios supla todas mis necesidades. No creo que a Dios le interese mi vida. La falta de fe es muy destructiva. Por eso, meditar en Dios, pensar en Él, leer su palabra, asimilarla es tan importante. Aumenta nuestra fe. Luego está el rencor. ¿Quién guarda rencor? Hay gente que guarda rencores toda su vida. No pueden perdonar, no pueden olvidar. Y pienso en las familias divididas por el divorcio y todo lo demás. Con sus rencores, resentimientos, hostilidad, ira y falta de perdón, todo esto se junta y hacen que una persona sea desdichada por completo. No es extraño que corran a los bares y beban hasta quedar ebrios. Ahora sabemos por qué lo hacen. Porque si vivo en pecado no quiero sentirme tan pecaminoso, así que bebo para quitarme ese sentir y poder relajarme. Entonces, cuando venimos a ver, un pecado lleva a otro. Vamos a meditar en algo. Si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador, ya está meditando en algo que no será saludable ni bueno, ni para usted ni para su familia. Y desde luego temor. El temor domina por completo a muchas personas. Si les preguntan a qué le temen, no sabrían decirlo. Pues solo tengo miedo, hay cosas tan malas. Y podrían hacer toda una lista. Solo me refiero a que enfocar nuestra atención en algo y que eso excluya a Dios de nuestra vida será destructivo. Los israelitas estaban viendo la tierra prometida. Ya habían pasado por el desierto y los milagros de Dios. Veían la tierra prometida. Escucharon a los dos santos de Dios, Josué y Caleb. Los escucharon decir: podemos hacerlo. Sabemos que podemos. Lo que hemos visto, los demás espías vieron lo mismo, pero no creyeron que sí podemos. Y dijeron: no, que va, no creo que podamos. Ahora, de haber sabido lo que les costaría esa decisión, no la hubieran tomado. Mire, no pensamos en las consecuencias de nuestras decisiones, piense en esto. Viendo la tierra prometida o viendo el pasado, todo el dolor, la hostilidad, la amargura, el resentimiento, los asesinatos, todo lo que había en Egipto, uno pensaría que al ver la tierra prometida y recordar todo eso dirían: queremos esto. No era lo que querían. Fueron engañados. Y mire, el temor engaña. Podían ver los dos lados. Ahora, mucha atención, todos podemos escoger. Tiene la opción de reflexionar en Dios, obedecerlo, rendirle su vida y dejar que Él le muestre cuánto puede bendecirle. Tiene esa opción. O puede escuchar al mundo, romper todos los mandamientos, hacer lo que le plazca, beber, parrandear, lo que sea. Sí, puede hacer eso. O tiene la opción de caminar con el Señor Jesucristo con gozo verdadero, con llenura, satisfacción y amor verdadero. Tenemos esa opción. En lo que sea que decidamos reflexionar, así iremos. Y mi oración es que usted sea sabio para tomar la decisión acertada. Pasar tiempo a solas con Dios. Y cuando se encuentre yendo por mal rumbo, no se justifique, no lo racionalice, sino admítalo. Señor, voy por mal rumbo. Deténme antes de que llegue muy lejos.
meditar en el Señor y en su palabra. Quizás usted diga, bueno, ¿en cuáles versículos debo meditar? Yo vuelvo a esto. Escuche lo que dijo David. Sean gratos los dichos de mi boca, lo que digo y la meditación de mi corazón, lo que siento delante de ti desde su punto de vista. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Dios tiene lo mejor para usted. La decisión es suya. Amén. Padre, gracias por tu preciosa palabra que nos guía, nos guarda, protege, faculta y alegra nuestro corazón. Te pido que toda persona hoy aquí que aún no te ha aceptado como su Salvador, sea sabio para aceptar hoy al Señor Jesucristo como su Salvador personal, que te rinda su vida y te vea obrar en su corazón y en todo creyente aquí. Padre, cuyo tiempo está lleno de algunas cosas necesarias, pero también innecesarias y algunas muy destructivas. Que el Espíritu Santo traiga un sentido de pura culpa en la vida de toda persona que vive en el pecado, toda persona que te desobedece, sabiendo que les has provisto lo mejor. Te amamos, Padre, y te alabamos. Gracias por ser paciente con nosotros. Te pido, Señor, que ni una persona salga de aquí sin haber resuelto dónde pasarán la eternidad, o sin dejar todo lo que obstruye tus bendiciones listas para dárselas ya con sus nombres. En el nombre de Jesús. Amén. Requisitos para la meditación efectiva. Al pensar en qué es lo más importante en su vida, le pregunto, ¿puede gastarlo? ¿Hay que ahorrarlo? ¿Puede vestirlo, manejarlo, puede ir allí? ¿Qué es lo más importante en su vida? Pues deseo contestar esa pregunta. El aspecto más importante de su vida es su relación personal con Jesucristo. Eso es lo más importante de todo. No hay nada tan importante así, porque nuestra relación con Cristo determina todo lo demás en nuestra vida. Y al hablar de esto, el asunto es, ¿cuánto tiempo pasamos con Dios? Lo que llamamos meditación en el Señor, meditar en su palabra, lo cual significa dejar todo lo demás a un lado y pensar en lo que Dios nos dice, escucharlo con atención y luego decidir si lo obedeceremos o no. Y de eso se trata la meditación. En este pasaje en particular, solo leeré un par de versículos porque ya hemos hablado de esto antes. En Samuel 7, versículo 18 dice: Y entró el rey David. Después de escuchar al profeta Natán, el rey David se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo y lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? Ahí estaba David, sentado delante del Señor, escuchándolo, pensando en lo que Dios estaba diciéndole. Y el profeta le habló, y ahora tenía que asimilar todo lo que había oído. Entonces, de lo que deseo hablar es del tiempo que pasamos con Dios Todopoderoso. Es lo que llamamos meditación. Y si lo consideramos, pasar tiempo con Dios es el tiempo más importante que pasamos cualquier día. Mire, es hablar con Dios, quien lo creó todo, quien tiene todo poder, quien se encuentra en todo lugar, nos ama de manera incondicional, sea que lo amemos o no. Dios es nuestro maravilloso, indescriptible, todo suficiente y eterno Padre Celestial. Y su deseo es que tengamos comunión con Él, que pasemos tiempo con Él. Y en esta época eso no es fácil, porque resuena la televisión, la radio, la música o lo que sea. Es difícil estar callado en un mundo tan ruidoso. Pero Dios dice,
que debemos pasar tiempo con Él. Y dice la palabra, en este pasaje en particular, que el rey David entró y se sentó delante del Señor y luego le hizo la pregunta, de la cual comenzaron a hablar él y Dios. Meditación es nuestro tiempo a solas con Dios, preguntándole lo que sea necesario, diciéndole lo que sea necesario, examinando nuestros corazones, buscando su voluntad, su propósito y plan para nuestra vida. Dios Santo está comprometido a contestar todas esas preguntas si estamos dispuestos a escucharlo. O sea que si acudo a Dios, debo pedirle que perdone mis pecados mediante la sangre de Cristo, entregarme a Él y venir con una mente receptiva, no un corazón ni una mente que pretenda decidir si recibiré algo o no. Pero lo que sea que diga Dios que debo hacer, escucharlo y obedecerlo en el caso que sea. La actividad más importante de nuestra vida es nuestro tiempo de comunión con Dios. Escucharlo y decidir en nuestros corazones si lo obedeceremos o no. Entonces, en primer lugar, requiere tiempo, un periodo específico de tiempo. No es la duración en particular, sino que sea cierto lapso a solas entre usted y Dios. Quizás usted diga, pero estoy casado. No, todos necesitamos tiempo privado con el Señor. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que apartó 10 minutos, 15, 30 o el tiempo que sea y lo único que quería era escuchar a Dios? Quería escuchar lo que Dios tenía que decirle. Él dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, que es parte de un versículo. Y en esencia significa que Dios está dispuesto a escuchar lo que tengamos que decir, lo que sea que tengamos que pedirle. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio tiempo a Dios para que Él le escuchara? ¿O la última vez que acudió a Él por algo específico? ¿Cuándo fue la última vez que fue a Dios sin pedirle nada? Solo quería estar en su presencia. Quería sentir su presencia, reconocerla, así como lo hacen los esposos, estar conscientes uno del otro. Y eso es lo que desea de nosotros, una relación, una comunión en la cual dejemos todo lo demás a un lado y pasemos tiempo con Dios. No se puede meditar en el Señor con la televisión a todo volumen o la radio o en medio de algo más. No puede meditar y hacer algo más, puede escoger entre una y otra. Entonces la pregunta es, y seamos francos, no piense en un sermón, sino en su relación con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que apartó tiempo y dijo, Señor, solo quiero pasar tiempo contigo? No tengo nada en particular que decirte. O, Señor, tenía muchas cosas que decirte, pero solo quiero estar contigo y sé que escucharás. Y, Señor, te estoy escuchando. Porque dijiste, pedid y se os dará. Y te pido algunas respuestas. Necesito que corrijas algunas situaciones en mi vida, Señor. Y quiero pensar y dejar que hables a mi corazón en inquietud. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio tiempo a Dios en esto? La meditación es una preciada oportunidad de Dios para hablar y escuchar al Padre Celestial, quien es el Dios soberano del universo, quien está dispuesto a escucharnos, hablarnos y contestar nuestras oraciones y darnos guía y dirección, quitarnos temores y suplir todas nuestras necesidades. Así es Dios. Así que se necesita tiempo para escucharlo. Y además de tiempo, requiere quietud. No podemos hacer esto y algo más. Mucha atención. Se trata de tiempo que valoramos tanto que no compite con más nada en nuestra vida. Se trata de Dios Todopoderoso y usted juntos, en privado, los dos solos. Y usted dirá, bueno, Dios no me ha hablado. Quizás usted no
estado escuchando. Meditar es oír, escuchar a propósito, con un sentido de dirección en nuestra vida. Nos exhorta: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Quédense quietos, nos dice, para que podamos concentrarnos, lo que me lleva a la tercera palabra: aislamiento. Dios nos quiere para Él solo. Si usted está casado, no querría que su esposa estuviera sola con usted, o su esposo, o sus hijos. Así que aparta tiempo para pasar con ellos. Ese es tiempo valioso. Tiempo que ha apartado para solo, ¿qué? Para escucharlos, para recibir su amor y expresarles amor a ellos y escuchar sus necesidades, los dos solos, ¿verdad? Comunión con el Señor, escucharlo, es el tiempo más valioso en nuestra vida. Es cuando Dios nos dice más, con más claridad, de la manera más poderosa, si lo escuchamos. Pero algunas personas no pueden estar mucho tiempo a solas. Entonces, cuando hablamos de estar a solas con Dios, no saben lo que significa eso. Es tal cual lo dice. Jesucristo se levantaba antes del amanecer y se iba a solas con el Padre. Si Cristo tenía la necesidad de estar a solas con su Padre, ¿acaso no deberíamos sentir la misma necesidad de estar a solas con nuestro Padre Celestial? La meditación es una prioridad impactante. Es usted y Dios. Todo lo demás queda a un lado. Mucha atención. El Espíritu Santo que mora en nosotros permitirá que saquemos todo lo demás de nuestra mente para concentrarnos en Dios. Y lo oiremos, lo escucharemos, porque tiene algo que decirnos. Y además requiere silencio. Toma tiempo estar quieto. ¿Cuándo fue la última vez que se arrodilló ante el Señor y le dijo: Señor, solo quiero guardar silencio y quiero escuchar lo que tienes que decirme? A veces debemos decir eso: Señor, quiero estar callado. Muchas cosas que escuchar, Señor, pero quiero sacarlas de mi mente. ¿Sucede de inmediato? No. Depende de cuán ocupados estemos. Al pedirle a Dios que calle su mente de hablar para que estén los dos solos, Dios hará algo asombroso. Podrá dejar todo lo demás a un lado y Dios eliminará todo eso, porque eso significa que Él podrá decirle todo lo que quiere. El silencio es importante. Mucha gente no puede quedarse callada, no pueden. Por eso cuando andan por la casa encienden el televisor o encienden la radio o comienzan a hablar, lo que sea. Y yo le pregunto, ¿alguna vez tiene Dios tiempo con usted que no hay ningún otro sonido? Sin hablar, solo usted y Dios Todopoderoso. Usted se asombrará de lo hermoso y claro que Dios está dispuesto a hablarle si tan solo calla y escucha. Tan solo callar y escuchar. Algunas personas no pueden callar. Pasa algo en la vida de una persona que siempre necesita la radio o música o a otras personas obtener esto y aquello, hablar y hablar. Cuando Dios Santo tiene todo el poder para darnos toda la paz, el gozo, la felicidad que deseamos en la vida, si lo escuchamos, pero tenemos que encender algo. ¿Para qué? Para llenar. ¿Qué hay en usted que está tratando de llenar? ¿Por qué necesita tener música o sonido o voces? ¿Por qué no puede entrar, sentarse, postrarse, como sea, y solo escuchar a Dios? Señor, acalla mi espíritu. ¿Contestará Dios esa oración? Sí lo hará. Aquieta mi espíritu, Dios mío, para poder escuchar lo que tengas que decirme. No quiero perderme nada de lo que tengas que decir. ¿Está Dios dispuesto a hablarle? Sí lo está. Quizás usted diga, pero no llevo mucho tiempo siendo creyente. Eso no tiene nada que ver. Dios Santo está dispuesto a escucharlo, a hablarle, contestar sus oraciones, suplir sus necesidades. Si usted está dispuesto a darle el tiempo para quedarse callado y tan solo escuchar. La meditación es quietud con un corazón que escucha, que es obediente, receptivo. Señor,
¿qué quieres decirme? Estoy escuchando. Así pues, estad callados. Por ejemplo, escuche esto. En Dios, mucha atención, en Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré mucho. Él solamente. Piense en estar callado. Y para eso se necesita dominio propio. Si queremos meditar en el Señor, darle tiempo a solas, hay que tener dominio propio, porque seguro, al arrodillarnos para orar, sonará el teléfono, se lo aseguro, o algo sucederá que distraerá nuestra atención. Meditar en el Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso y el Espíritu Santo, hay que tener nuestro entorno bajo control. Y quizás eso parezca sencillo, pero no lo es. Piensa en su casa, o quizás vive solo y no tiene problema con eso. Dominio propio. O sea, suena el teléfono, no hay que contestarlo. Si Dios tuviera un sonido en particular para captar su atención, ¿lo contestaría? Pues 3 aquí lo harían. Lo haría, pues las veces cuando Dios quiere nuestra atención, no quiere que hablemos con más nadie, ni escuchemos a más nadie, nos quiere para Él solo. Y tenemos que controlar eso. Debemos decidir si Dios es lo primordial. Hay que decidir si pensamos que Dios tiene algo importante que decir, que quiere que lo escuchemos solamente a Él. Y desde luego debe haber su... sumisión a su voluntad. Lo que sea que nos diga Dios, su deseo es que nos comprometamos a hacerlo. Quizás sea resolver algún conflicto con alguien más,
quizás sea compartir nuestro testimonio con alguien, lo que sea que Dios nos pida. Y muchas veces, no siempre, en nuestro tiempo con Dios, Él tendrá algo que quiere que hagamos. Tal vez sea algo solo entre usted y Dios, o quizás sea algo entre usted y alguien más. Algo es seguro, si estamos meditando en la palabra de Dios y nuestra comunión con Él no está bien, por celos, envidias o riñas, Dios nos lo revelará. Así que si decimos, pues no quiero pensar en eso, no me he arrodillado por eso, Señor. No. Dios quiere limpiarnos para que podamos oírlo y escucharlo de una manera muy personal. Solo digo que esto es lo más importante en la vida, sin excepción. No lo segundo, sino lo primero. Así pues, Cristo dijo que era tan vital para Él hacer lo que el Padre le había encomendado, que tenía que levantarse temprano, antes de que lo encontraran los discípulos con su lista de qué hacer. Y lo mismo pasa con nosotros, ¿verdad? Alguien nos tiene una lista. Dios tiene una lista y lo primero es pasar tiempo a solas con Él. Escuchar, hablar, meditar, pensar en todo aquello que es tan necesario. También se necesita sensibilidad. Es decir, hay que ser sensibles a lo que nos diga Dios. Y por eso el Espíritu Santo que mora en nosotros nos hará sensibles. Él es quien nos trae algo a la mente. Él es quien interpreta lo que Dios está diciéndonos en nuestro tiempo de inquietud, ya sea que pasemos 10 minutos, 20 minutos o 1 hora. Es el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros y nos sella como hijos de Dios, quien también nos interpreta la palabra de Dios al escucharla y no les dice lo mismo a todos. Piensen cuán maravilloso es Dios. De los miles de millones de personas en el mundo, Dios Santo puede hablarle a cada individuo conforme a la necesidad de esa persona. Piense en que su Padre Celestial le ama tanto que trata con usted personalmente. Nuestro Padre Celestial está escuchando para actuar en nuestra vida, suplir nuestras necesidades, darnos guía y dirección y más que eso, conformarnos a su imagen. Piense en esto. Dios nos predestinó. Él predeterminó, puso por meta conformarnos a su imagen en carácter, en nuestras acciones, nuestras actitudes, en lo que hacemos, cómo vemos, cómo percibimos, cómo pasamos nuestro tiempo. Nos predestinó. Entonces, para lograr su propósito, necesita tiempo en nuestra mente, en nuestro sentir. Nuestro gran Dios nos ama tanto que está presto a pasar tiempo con nosotros para ayudarnos a ser las personas que quiere que seamos. Entonces, pensemos en la meditación a la luz de esto. Es mi tiempo para conversar con Dios. Pensemos en esto. Piense en la gente que no cree en Dios. Cuán vacía es su vida. No importa con quién esté casado, ni cuánto dinero tenga, ni qué clase de popularidad y reputación tenga. Es vacía. Por eso se meten en toda clase de problemas, en matrimonios, en asuntos sexuales de todo tipo, borracheras, drogas, etc. Solo una persona puede saciar nuestra vida y es Cristo. Si usted aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador, no funcionará. Pero puede, si le pide a Cristo que perdone su pecado, entregándole su vida, y al instante estará en sintonía. Tendrá que aprender unas cosas, pero está en sintonía. Dios está escuchando y su vida cambiará para siempre. Amén. Padre, te pido que afiances este mensaje en cada mente y corazón que lo ha escuchado hoy. Que nuestra relación personal contigo es lo más importante en toda la vida. Sella este mensaje donde sea escuchado. Que cambie vidas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.